muy deambulando. Okay. So, entonces Krishna está deambulando en el bosque Vana, en la ribera tierra de la Yamuna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari. Comenzamos el Srimad Bhagavatam con este perspectivo. Narayanam Namaskritam Narayanam Namaskrityam Nadam Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devam Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Toyayam Udirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, entonces, hoy día, los Vaishnavi. Aquí tenemos un documento muy bruto. ¿Ok? Puede ver nuestro documento, señor Lakshman. Sí se ve, Guru Maharaj, sí se ve. Vamos a incrementar. Ok. View. Cambiar aquí. I don't know. Okay. Okay. So we have Vaishnavi, Anjana Sudha Academy, www.jira.us, and the authors of this are P.S.C. Beda Pebe et al. Swami Bhakti-Raitan et al. Después de consideración apropiado está relacionar con el tema respecto de nuestra Anjana Sutta. Okay. Pero canto. Estas cosas. Creación. Estamos oyendo de Radhika en el sábado acerca de esta cosa porque se llama creación, sarga. Y capítulo 14, desaparición del Señor Krishna. Okay. Texto 41 a 43. Después de la batalla de Kurukshetra, todas estas cosas, pienso que desaparición de posible también de also from ¿cómo se llama? Dhritarashtra. Entonces Yudhishthira estuvo enviando a Arjuna a Dwarka de Hastinapur para entender la próxima plan de trabajo de Krishna. Pero después de un tiempo bastante, unos meses, Arjuna no regresando. Entonces, en este capítulo, Arjuna, Yudhishthira comenzando a observar diferentes algorios, dice, humans. Malos augurios. ¿Eh? Malos augurios. Porque también hay buenos augurios. Ya, también buenos, pero todos esos fueron malos. Mira, todos esos fueron de más o menos del ambiente, del luz del sol, de fragancia de la tierra, esas cosas, animales. Después encontrando con Bhimashena y también comentando de él, pero eso es más relacionado con la situación social. Y por fin entrando a Arjuna, muy deprimido. Entonces, Yudhishthira comenzando, ¿por qué está deprimido? Entre muchos otros amigos, ¿qué pasa? Pero desde el comienzo tiene esta, inclinación a entender que Krishna ha dejado la planeta, ¿no? Porque nada puede convertir a Arjuna tan triste. So es comenzando aquí, está tratando de entender cuál es la razón para la despondencia de Arjuna. Texto 41 a 43. Okay. Lakshman, can you translate? Tengo en el español. Okay. También, you are always the protector of the deserving living entities.
tú eres siempre el protector de los seres vivientes que lo such merecen. such as brahmanas, children, cows, women, and the diseased. Tales como los brahmanas, los niños, las vacas, las mujeres y los enfermos. Okay, so now right away we see that the Vaishnavi, they're put in one category. Ahí vemos que las Vaishnavis las ponen en una categoría. Yeah. Brahmanas, children, cows, women, and the diseased. Brahmanas, los niños, las vacas, las mujeres y los enfermos. So all of these need protection. Así que todos estos necesitan protección. Okay. Could you not give them protection when they approached you for shelter? ¿Sería que no les pudiste brindar protección cuando acudieron a ti en busca de refugio? Yeah, so this makes a good man feel very bad. Entonces a un hombre grande esto le hace sentir mal. A good man is grande. The next text, have you contacted a woman of impeachable character? ¿Has tenido relaciones con una mujer de carácter dudoso? Oh my God. Or have you not properly treated a deserving woman? ¿O no has tratado debidamente a una mujer digna de ello? Or have you been defeated on the way by someone who is inferior or equal to you? ¿O será que alguien inferior o igual a ti te ha derrotado en el camino? So Yudhishthira is describing very well the consciousness of a good man. Entonces acá Judith está escribiendo la conciencia de una buena persona. Kshatriya. Un kshatriya. Yeah. And also at the end of Dwapara Yuga. Y también vemos que estamos en el final de Dwapara Yuga. In the last text, have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Entonces, como el último verso se dice, ¿será que no te has ocupado de ancianos y niños que merecían comer contigo? Have you left them and taken your meals alone? ¿Acaso los abandonaste y comiste solo? Have you committed some unpardonable mistake which is considered to be abominable? ¿Has cometido algún error imperdonable que se considera abominable? So here it's echoing the first text. Entonces es un eco del primer verso. Yeah, you have to take care of children, brahmanas. No tiene que proteger a los brahmanos, a los niños. And it's expanding also to old men. También se expande hasta los ancianos. So we have 1, 2, 3, 4, 5. We have six people who should be protected. Entonces acá tenemos 6 personas que necesitan ser protegidas. Yeah, 6 categories of people. 6 categorías. Okay, now let's look at the texts in detail. Which one? Okay. 1:14:41. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kvachit Tvam Brahmanam Balam. Kachitvam Brahmanam Balam. Gamvredam Roginam Striyam. Gambrindam Yoginam Striyam. Sharano Pasritam Satvam. Saranopasuritam Satvam. Natyakshi Sharanam Prada. Nakshakshi Saranaprada. Lakshmanagara Jahadas, por favor, cante. Kashitvam Brahmanam Balam. Kvachit Tvam Brahmana Balam. Gambridam Roginam Striyam. Gambredam Roginam Striyam. Saranopasuritam Satvam. Sharano Pashritam Satvam. Satyakshi Saranaprada. Natyakshi Sharanam Pradam. Okay. En la lista, ¿quién puede otro cantar? Okay. Andas, ¿puede cantar? Vamos a responder.
Ola, Ola, Radharaman Das. Radharaman Das. Ok, otro. Panchatattva. Puede intentar con su conexión, cantar. Yes, Kachitwam Brahmanam Balam. Kachitvam Brahmana Balam. Gambridam Roginam Striyam. Gamvredam Yoginam Striyam. Sharanopasritam Satwam. Sharano Pashritam Sattvam. Natyakshi Sharanaprada. Natyakshi Sharanam Pradaha. Okay. Los devotas. ¿Quién va a cantar? No se timida. Devotas, puede cantar. Kachitvam Brahmanam Balam. Kachetvam Brahmana Balam. Gambridam Roginam Striyam. Gambredam Roginam Striyam. Saranopasritam Satvam. Sharanopashritam Sattvam. Natyakshi Saranapradam. Natyakshi Sharanam Prada. Otra. Kachitwam Brahmanam Balam. Kachetvam Brahmana Balam. Gambrindam Roginam Striyam. Gambredam Roginam Striyam. Saranopasritam Satvam. Sharanopashritam Sattvam. Naksyaksi Saranapradha. Nakshakshi Sharanam Parajaha. Bhakti Namparo. Puede cantar. Kachitvam Brahmanam Balam. Kachetvam Brahmana Balam. Gambridam Roginam Striyam. Gambredam Roginam Striyam. Saranopasritam Satvam. Sharanopashritam Sattvam. Natyakshi Saranapraha. Natyakshi Sharanam Pradaha. Okay, gracias. Y ahora, palabra or palabra. Okay. Lakshman, you can just say the word, translate the words in your funny language. Okay. Weather. Sí. Oh, really? Okay. Let's see if there's something. It's different, really. Weather is hay otro causa o no. Yeah. Okay. Tvam, yourself. Tú mismo. Brahmana, the Brahmanas. Los brahmanas. Balam, Balam, el niño. yeah, the child. Okay. Gam, the cow. Gam, la vaca. Vridam, old. Pridam, anciano. Yeah. Roginam, diseased. Roginam, los enfermos. Striyam is a woman. Striyam, la mujer. Sharan upashritam, having approached for protection. Sarana upasritam, habiendo acudido en busca de protección. Sattvam, any living being. Tvam, cualquier ser viviente. Okay. Na, weather. Ah, sí. Yakshihi. Not Te exigí no darle refugio. Sharanam Pradaha. Sarana Pradaha, que merece protección. Yes. So if we're going to get the Bhakti Vaibhava diploma, Así que si queremos obtener el diploma Bhakti-Vaibhava, yeah, we should recognize some of these words. debemos de reconocer a una de estas palabras. Kachit is very common. Kachit es muy común. Sometimes it means sometimes also. A veces significa esta palabra, a veces también. Yeah.
Tvam means unto you. Entonces significa hacia ti. Brahmana, we know. Brahmana, ustedes saben. And Balam is a word we should know. Balan es una palabra que deberíamos saber. It means children. Significa niño. Yeah. Gam means cow. Kam significa la vaca. And Vridam, I think, means old people. Vridan significa anciano. Roginam is disease, roga. Roginan de roga, los enfermos. And Striyam means ladies. Estrillán significa las damas. Yeah. So we should begin to look at these words and build some vocabulary. Entonces tenemos que aprender a ver estas palabras para hacer nuestro vocabulario. Yeah, because they communicate very clear ideas. Yeah. Porque esta palabra comunica muy claramente las ideas. For example, Lakshman, how would you translate the word Brahmana into Spanish? ¿Cómo pondría Brahmana en español? ¿Se refiere a una palabra diferente a Brahmana como sacerdote o así? But he can also not be a sacerdote, he can also be a scholar too, no? Esto estaba pensando, sí. Erudito. Yeah, erudito. Lo que ha pasado en el occidente hay la división cartesiana, en lo cual la iglesia y los religiosos y inspiración, escritores ha ido a una dirección, y la universidad con los guianes, los intelectuales, con lógica y percepción directa, ha ido a otra dirección, la división cartesiana. Entonces, anteriormente, un brahmana era ambos, era un profesor de la universidad y también un monje o sacerdote en la iglesia. ¿No? Porque entonces brahmana es comunicando algo que nosotros podemos entender, pero es diferente. Okay. So here is En la cultura occidental, también hasta casi el Renacimiento, los sacerdotes eran eruditos y fueron los primeros que hicieron escuelas, que compilaron libros en la época moderna. Sí, sí, es algo que tenemos que curar, la división cartesiana. Hay un libro, se llama Curando la división cartesiana. Big problem. Yeah. Okay. So in the purport, in the translation, Prabhupada says, Brahmanas, cows, women, and diseased. Entonces en la traducción Prabhupada dice brahmanas, los niños, las vacas, las mujeres y los enfermos. But in the word by word, it includes more. Pero en palabra por palabra se incluye más. Brahmanas, niños, vacas, viejos, enfermos y mujeres. So los viejos están en esta lista también. Y los ancianos. Sí, también. Are also in this list. Okay. So here's the translation. Sí, acá está la traducción. Okay. You are always the protector of the deserving living entities such as brahmanas, cows, old people, women, and the diseased. Could you not give them protection when they approached you for shelter? Tú siempre eres el protector de los seres vivientes que lo merecen, tales como los brahmanas, los niños, las vacas, las mujeres y los enfermos. Sería que no les pudiste brindar protección cuando acudieron a ti en busca de refugio. Okay. So begins with the brahmanas. Los brahmanas, ¿qué, Gurumana? Prabhupada begins discussing the brahmanas. Prabhupada empieza hablando de los brahmanas. The brahmanas who are always engaged in researching knowledge for society's welfare work, both materially and spiritually, deserve the protection of the king in all respects. Los brahmanas, quienes siempre están dedicados a la búsqueda del conocimiento por el bien de la sociedad, tanto en sentido material como espiritual, merecen la protección del rey en todos los aspectos. So when we're trying to understand feminism in terms of ISKCON, así cuando estamos tratando de entender el feminismo en términos de ISKCON, it said that the first respect is for the brahmanas. Vemos que el primer respeto se le da a los brahmanas. Yeah, but they have to be qualified brahmanas.
pero tienen que ser brahmanas cualificados. always engaged in researching knowledge Siempre en la búsqueda del conocimiento, for society's welfare work. por el bien de la sociedad, Materialmente y espiritualmente. material So- y espiritualmente. Yes. So if they are given protection, Así que si se le da protección, yeah, then the cows, the old people, the sick people, the women, the children, they will all have proper protection. entonces de esa manera los ancianos, los niños, las mujeres, las vacas, todos van a tener una apropiada protección. Yeah. So this is our position. You know, Esa es nuestra posición. protecting real brahmanas. Proteger a los verdaderos brahmanas. But it doesn't mean you ignore everybody else. Pero no significa esto que vas a ignorar al resto. You may start eating your meal with chapatis. Puede ser que empieces a comer tus alimentos primero con un chapati, Yeah, but they're useless without sabji. pero usualmente le vas a poner ahí el sabji. Yeah, big deal. And then of course also you have to have rice and dal. Por supuesto que también tienes que tener un lugar donde hacerlo. Maybe one or two pakoras with chutney. Un par de pakora con chutney. Yeah, like that. And so everything is important. Así que todo es importante. But the natural thing is to lead with the brahmanas. Pero lo principal es que los brahmanas van a dirigir esto. Yeah. Of course, ladies can also be consorts of brahmanas. Por supuesto que las damas también pueden ser consortes de los brahmanas. They can also be very, very powerful grandmothers and aunts. También pueden ser unas poderosas abuelas y tías. Krishna was going to leave Hastinapur, Krishna iba a dejar a Hastinapur to go back to Dwarka after the Rajasuya sacrifice. para estar a Dwarka después del sacrificio de Rayasuya. Because Shalva and his powerful airplane was destroying the city. Porque el poderoso aeroplano de Salva iba a destruir la ciudad. Yeah, Steven Spielberg should make a movie of that lila, you know. Ese lila se podría hacer, Steven Spielberg podría hacer una película de ese lila. Guerra de las Galaxias. Yeah, it's so beautiful. So before he left, Hastinapur, antes de irse para Hastinapur, he asked permission from all the senior members. le pidió permiso a los miembros mayores, Dhritarashtra, Bhishma, Yudhisthira. Good, but especially he asked permission from one person. Pero él principalmente pidió permiso a una persona. Who was that? ¿Quién era esa persona? No. Yudhishthira, ¿no? ¿A Kunti. Kunti fue? Yes. Yeah. So we have, there's tremendous authority and respect within the Vedic culture for ladies. Así que hay un gran respeto para las damas en la cultura védica. Yeah. Okay. So, okay. If such living beings do not get protection by the Kshatriyas, Si tales seres no son protegidas por los kshatriyas or the royal order, o la orden real or the state, o el estado, it is certainly shameful for the Kshatriyas or the state. es sin duda vergonzoso para el kshatriya o para el estado. If such things had actually happened to Arjuna, Yudhisthira was anxious to know about these discrepancies. Si cosas como estas de hecho le habían ocurrido a Arjuna, Maharaj Yudhishthira estaba ansioso de enterarse de las discrepancias. Okay. Text number 42. Vamos Kachat tvam nagamo gamyam
Gamyam vasa kritam striyam parajito vata bhavan nota mayer nashimai nota mayer nashimai paitidi. Again, we have kachip twam. Have you contacted a woman of impeachable character? ¿Has tenido relaciones con una mujer de carácter dudoso? Okay, well, that's nice. Or have you not properly treated a deserving woman? ¿No has tratado debidamente a una mujer digna de ello? Yeah, merecedora. Or have you been defeated on the way by someone who is equal, who is inferior, or equal to you? ¿O será que alguien inferior o igual a ti te ha derrotado en el camino? Okay, so this is time, place, and circumstance. Esto es tiempo, lugar y circunstancia. It's Yudhishthira talking to Arjuna. Yo estoy hablándole a Arjuna. They are not Brahmanas. No son brahmanas. Purport. It appears from this verse that during the time of the Pandavas, free contact between men and women was allowed in certain conditions only. Se infiere de este verso que durante la época de los Pándavas el libre contacto entre un hombre y una mujer se permitía solo bajo ciertas condiciones. The higher caste men, namely the Brahmanas and Kshatriyas, could accept a woman of the Vaishya or Shudra community. Los hombres de casta superior, es decir, los brahmanas y los kshatriyas, podían aceptar a una mujer de la comunidad Vaishya o de la comunidad Sudra. But a man from the lower caste could not contact a woman of the higher caste. Pero un hombre de las castas inferiores no podía tener relaciones con una mujer de la casta superior. Even a Kshatriya could not contact a woman of the Brahmana caste. Ni siquiera un kshatriya podía tener relaciones con una mujer de la casta brahmana. So Prabhupada says, it appears from this verse. Prabhupada dice que aparece en este verso. Yeah. So Prabhupada was very, very careful about mental speculation. Prabhupada era muy cauteloso acerca de la especulación mental. Yeah. So when he says it appears, we should assume that there's great cause for coming to that conclusion. Cuando dice parece ser, Prabhupada parece que estamos llegando a una buena conclusión. No, great causa para adaptar esta conclusión. The wife of Brahmana is considered one of the 7 mothers. Se considera que la esposa de un brahmana es una de las 7 madres. One's own mother, the wife of the spiritual master, a teacher, the wife of a brahmana, the wife of a cow, the wife of a king, the cow, the nurse, and the herb. Entonces, esas 7 madres son la madre propiamente dicha, la esposa del maestro espiritual o del profesor, la esposa del brahmana, la esposa de un rey, la vaca, la nodriza y la tierra. Okay. Such contact between men and women was known as uttama or adhama. El contacto entre hombre y mujer se conocía como uttama o adama. Contact of a brahmana with a kshatriya woman is uttama. Contacto de un brahmana con una mujer kshatriya es uttama. But the contact of a kshatriya with a brahmana woman is adhama and therefore condemned. Pero el contacto de un kshatriya con una mujer brahmana es adama y por consiguiente se condena. So I would suggest that these things are giving a good perspective for ISKCON. Estas ideas dan una buena perspectiva para ISKCON. Yeah, we may not be able to apply these strictly at this moment. Quizá no podamos aplicarla estrictamente en el momento presente. Yeah, but these things can be possible in Kali Yuga. Pero estas cosas pueden ser posibles en Kali Yuga. Yeah, for organizing, 6 billion people. Para organizar 6 billones de personas. Yeah, if Lord Chaitanya's mercy spreads. La misericordia del Señor Chaitanya enfatiza. Difundir. Spread. A woman, Okay. A woman approaching a man for contact should never be refused. Una mujer que acude a un hombre para tener relaciones nunca debe ser rechazada. When I said that, there was an earthquake here. Cuando dije esto, hubo un terremoto acá. Okay. A woman approaching a man for contact should never be refused.
Una mujer que acude a un hombre para tener relaciones nunca debe ser rechazada. But at the same time, the discretion as above mentioned may also be considered. Pero al mismo tiempo también debe emplearse el criterio que se acaba de mencionar. Bhima was approached by Hidimbi from the community lower than the Shudras. Hirimbi, una mujer de una comunidad más baja que los Sudras, acudió a Bhima. Yeah, she was a troll, Era un troll. trolla, una trolla. Yeah, and Yayati refused to marry the daughter of Shukracharya Y Ayati rehusó casarse con la hija de Shukracharya, because of Shukracharya's being a Brahmana. porque este último era un brahmana. Yeah. What else we got here? Vyasadeva, a Brahmana, was called to beget Pandu and Dhritarashtra. Vyasadeva, otro brahmana, fue llamado para engendrar a Pandu y Dhritarashtra. Satyavati belonged to the family of fishermen, Satyavati pertenecía a una familia de pescadores and she smelled like it. y olía a pescado. Yeah. The ladies may think they have problems at the present moment. La dama pensarían que en el momento presente tienen problemas. But what if you smelled like fish for 1 kilometer? Pero ¿qué pasaría si olerían a pescado de acá a 1 kilómetro? Okay. But Parasara was a great Brahmana, Pero Parasara era un gran brahmana and he begot in her Vyasadeva. y engendró en ella a Vyasadeva. And then she smelled very nice. Y después ya empezó a oler bien. So there are so many examples of contact with women. Así que hay muchos ejemplos de diferentes relaciones con mujeres. But in all cases, the contacts were not abominable, nor were the results of contacts bad. Pero en todos los casos los contactos no fueron abominables ni fueron malos sus resultados. Contact between man and woman is natural, El contacto entre el hombre y la mujer es algo natural, but that also must be carried out under regulative principles so that the social consecration may not be disturbed or unwanted worthless population be increased for the unrest of the world. el contacto entre hombre y mujer es algo natural, pero eso también debe realizarse bajo principios regulativos, de manera que no perturbar la consagración social ni aumentar una despreciable población no deseada que le cause malestar al mundo. Yeah. So Prabhupada is taking principles that apply in a very broad range. Entonces, Prabhupada presenta unos principios que tienen un rango amplio. Yeah. And so when we apply it in terms of actual time, place, and circumstance, Y cuando nosotros lo aplicamos en términos de tiempo, lugar y circunstancia, these broad perspectives should be obvious. esa perspectiva amplia tiene que ser obvia. Okay. The next paragraph talks about how a Kshatriya should not be defeated by anybody inferior. O sea, el siguiente párrafo habla como un kshatriya no debe ser vencido por alguien más bajo que él. Text number 43, texto 43. Apisvit paryabunk tastwam sambhojan vidabalakan jagupshitam karma kinchit kritavan nayat akshamam. Have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Have you left them and taken your meals alone? Have you committed some unpardonable mistake that is considered abominable? ¿Será que no te has ocupado de ancianos y niños que merecían comer contigo? ¿Acaso los abandonaste y comiste solo? ¿Has cometido algún error imperdonable que se considera abominable? Okay. So again, he's talking about the people who should be protected by the state. Otra vez está hablando de personas que tienen que ser protegidas por el Estado. It is the duty of a householder to feed first the children, the old members of the family, the brahmanas, and the invalids. El deber de cabeza de familia alimentar primero a los niños, a los ancianos de la familia, a los brahmanas y a los inválidos. Yeah. So the women are included in this automatically. It goes without saying. Entonces, sin decirlo, la mujer está incluida acá de manera automática. Yeah. First, you feed the ladies with little children. Primero, tú alimentas a las damas con los niños pequeños, Yeah, and then the older members of the family, después los miembros ancianos, and the brahmanas with their wives,
los brahmanas con sus esposas, and then people who are invalids. y después las personas que son inválidas. When these are properly taken care of, then we can feed everybody else. Cuando estos están apropiadamente cuidados, ya podemos alimentar a todo el resto. We have heard Hemos escuchado, out of 1,000 people, 900 will be common people, Shudra. hemos escuchado que de 1,000 personas, 900 son gente común, Shudras. 90 will be Vaishyas. 90 serán Vaishyas, 9 will be Kshatriyas, 9 serán Kshatriyas, and 1 will be a Brahmana. y 1 será Brahmana. Yeah, what to speak of Vaishnava. Hay que hablar de Vaishnava. So we have to understand what we're trying to do with ISKCON. Así que tenemos que entender qué estamos tratando de hacer en ISKCON. Yeah, we're trying to make a society. We are making a society which is composed of Brahmanas. Estamos tratando de hacer una sociedad que se conforme de Brahmanas, Yeah, Vaishnavas. Vaishnavas. Yeah, so there not so very few people actually can really participate in this society. Así que realmente pocas personas pueden participar de esta sociedad Yeah, as a social institution. como una institución social, But as it expands, okay, then everybody can participate. pero podemos expandir para que todo el mundo pueda participar. Yeah, we can understand what is our social position, Tenemos que entender cuál es nuestra posición social which will have sufficient respect and sufficient authority, para tener suficiente respeto y suficiente autoridad and also sufficient responsibility. y suficiente responsabilidad. When this is seen from the point of view of being a Vaishnava, then it's all very practical. Si se ve desde un punto de vista Vaishnava, todo es práctico. Okay, so that's this purport. These purports. Así que estos son los significados. I was trying to find specifically one citation. Estaba buscando específicamente una cita. Yeah, and if anybody knows it, please tell me where it is. Si alguien sabe, por favor, dígame. It's the same themes. De este mismo tema, Yeah, that in Kali Yuga, these kind of people are not protected. que este tipo de personas en Kali Yuga no están protegidas. Brahmanas, women, cows, Mujeres brahmanas, vacas, children, old people. niños, And ancianos. then Prabhupada says because the women are not properly protected, Porque si Prabhupada dice que porque las mujeres no son apropiadamente cuidadas, then they will form their own societies. van a formar sus propias sociedades Yeah, to try and protect themselves. para tratar de protegerse ellas mismas. So we have more work on this theme. Así que tenemos más trabajo en este tema. This is kind of enough for today. Creo que es suficiente por ahora. And if somebody wants to continue tomorrow, that's okay. Si alguien quiere continuar este tema mañana, estamos bien. We can post this on our database. Post this on our ASA archives. Vamos a poner esto en nuestros archivos ASA. It's titled Vaishnavi. Este título, Vaishnavi. Yeah, but one thing more I've done. Una de las cosas que queremos hacer, Yeah, I went to Vedabase.io. ir a Vedabase.o and I searched Prabhupada's books for the term Vaishnavi. he buscado en los libros de Prabhupada el término Vaishnavi. Yeah, and it appears 8 times in the Bhagavatam. Se aparece 8 veces en el Bhagavatam, 8 times in Chaitanya Charitamrita, 8 veces en el Chaitanya Charitamrita, and 2 times in the book Krishna, 2 veces en el libro de Krishna, and then Lilamrita has it 4 times. y en el Lilamrita 4 veces. Yeah, and of course that is Satsvarupa Maharaj's perception of Prabhupada. Claro, esa es la percepción de Satsvarupa Maharaj de Prabhupada As editor. como editor.
Yeah. So we have to understand all these books. Yeah. Así que tenemos que entender todos estos libros. So then maybe if tomorrow or Wednesday we can look at more of the citations. Yeah. Quizás mañana o el jueves, no, el viernes. No, El miércoles. miércoles. Miércoles, yeah, I presume. Miércoles. So, koi prashna hai? Así que, ¿alguna pregunta? Koi Primero, prashna? Hare Krishna Maharaj. Momento aquí. Boy, one catastrophe. Okay, first we're going to take questions from ladies, old men, and children. Eso es solo para recordar que otra cita donde se ve que no hay protección es en el capítulo 18, el Castillo Recompensa de Kali, cuando están hablando Dharma y Bhumi. Yo estuve pensando la misma fuente, pero ok, vamos a buscar juntos. Ok, so hay unos de los devotas aquí, quería hacer unas preguntas o comentarios. Haribol, Gurudev, Ayuda, Kishore Dasi. sí, usted ha tocado, Tiene que permitir que el tractor esté traduciendo frase por frase. ok, usted ha tocado muchos temas polémicos, Which is mentioned several themes that are into discussion. como que un hombre nunca debe rechazar a una mujer, Like the men never have to reject a woman. si ella desea tener relaciones con él. She wants to have a relationship with him. Intercourse. Ese tema lo encontré en el Chaitanya Charitamrita. Chaitanya, there's mentioned that topic as well. Ahí mismo Prabhupada comentaba sobre el tema de la poligamia, un tema polémico. Prabhupada comments the polygamy, that is a very controversial topic. Que permitía terminar con la mala vida de algunas mujeres por prostitución. So, no entiendo la relación de la pregunta con eso, como dice. Que permitía acabar con este sector no tan apreciado. Prostitución. Poligamia. Yeah. Okay. Poligamia. Polygamy is one of the goals is to stop prostitution. Sí. Eso por un lado. Pero en sí no quería, ese es un comentario, pero lo que a mí me estaba tocando de todo lo que usted dijo. That is a comment, but a point that struck me was era que efectivamente hay muchas personas que vienen al movimiento que no van a ser devotos, que se atraen por alguna cosa, pero tal vez no se van a iniciar, no van a tener segunda iniciación. She's saying that many people maybe going to approach the movement, but not with the intention of follow everything or take initiation. Quizás por eso hay algunas opciones, Krishna West o qué sé yo, otros, Prédica Puente, Bhakti Grisha, algunas maneras de llegar a personas que pues tal vez su proceso va a ser más largo. So we have to have this, we call bridge programs in order to take care of these people that are not ready, but they want to do something. Yeah, Entonces, I agree. I agree. It's a very, very important point. Estoy de acuerdo, es un punto importante. Okay, ¿hay otros comentarios o preguntas? Gurudev, la pregunta era ¿cómo podemos afrontar nosotros esos nuevos desafíos para la prédica? Porque queremos hacer devotos. How can we face these problems? Because we need to have more devotees, we make devotees, but
how to face that thing that some people don't want to take up Krishna consciousness fully. Yeah. There are different aspects to this. Hay diferentes aspectos de esto. Yeah. First thing is we try and make people into devotees. Primero tenemos que tratar de hacer a las personas devotas. Yeah, they take initiation, Toman iniciación, first initiation, second initiation, primera iniciación, segunda iniciación, third initiation. tercera iniciación. Yeah, Kanishna Madhyama Uta. Yeah, okay. So we try and find people who are ready for that. Buscamos gente que esté lista para eso. But if they aren't, then like you say, there are very clear options for different people. Pero como te lo he señalado, si no hay otras opciones. I think Bhagavad Gita chapter 12, I think, talks about this very clearly. Creo que el Bhagavad Gita, el capítulo 12, habla claramente de esto. Sí. Arjuna, be a pure devotee. Arjuna es un devoto puro. No, Arjuna, you should be a pure devotee, Krishna said. Krishna le dice a Arjuna, tú deberías ser devoto puro. But if you can't do that, then be a sadhaka, follow the rules and regulations. Pero si no puedes, puede ser un sadhaka que siga reglas y regulaciones. And that will help you come to becoming a pure devotee. Y eso te va a ayudar a convertirte en un devoto puro. Okay, if you can't do that, then become a wise man. Y si no, entonces conviértete en sabio. Okay, if you can't do that, be a good man. Si no puedes hacer eso, simplemente ser una buena persona. And if you can't be a good man, you got to at least give something to somebody else. Y si no puedes ser una buena persona, aunque sea dar algo a alguna persona. Don't be a complete jerk. No seas un completo idiota. Okay, like that. So we have in the Bhagavatam so much discussion of how to apply this with different people. Aquí tenemos en el Bhagavatam muchos ejemplos de cómo aplicar esto con la gente. Yeah. Prabhupada said, Prabhupada dice, I heard from his lips. Escuché de sus labios. Anybody who chants Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivedanta and follows with Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare has achieved the perfection of life. El que canta esto ha alcanzado la perfección de la vida. Yeah. But if you want to preach, pero si quieres predicar, you should probably read my books. Quizás debes leer mis libros. So that's the answer. Yeah. Esa es la respuesta. We can guide people if we chant Hare Krishna. Como guiar a la gente para que cante Hare Krishna. And especially if we read Prabhupada's books. Especialmente leer los libros de Prabhupada. Yeah. So, maybe somebody else has comments, questions? Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, una pregunta? I have a question, Maharaj. Hare Krishna. Okay, Vishwanath Chakravarti. My question is regarding how much social mobility existed in Vedic culture. Preguntando cuánta movilidad social hay en la cultura védica. Because when we hear like things like a kshatriya cannot marry a woman from a high class, things like that. Hemos visto que se dice que un hombre kshatriya no puede juntarse a una mujer de la clase más alta. So then it seems like the birth, it's more important than guna and karma. Y pareciera ser acá que el nacimiento es más importante que el guna y la karma. So how to understand that? Yeah, so Prabhupada lo menciona. He says in Satya Yuga and things like this, these things were very clear, you know. Y dice Prabhupada que en Satya Yuga estas cosas están muy claras. And the external world was a reflection of the spiritual world. Y el mundo externo era la expresión del mundo espiritual. In the mode of goodness. En la modalidad de la bondad. Yeah, so if you saw a man, you assumed he was a man. Sorry, si vio un hombre. If you saw a man, you assumed he was a man.
Ok, si veías un hombre, veías que era un hombre. And he would use the men's bathroom. Y utilizaba el baño de los hombres. Yeah. Yeah. Or if you saw a woman, you would assume it was a woman. Y se veía una mujer como una mujer. And maybe maybe in 100,000 years there was one case where it wasn't like that. Quizás hace 100 años, o 1000 años, había un caso diferente. Yeah. But now we're dealing with homosexuality. Pero ahora estamos lidiando con la homosexualidad. Yeah, there's some justification in this, no? Yeah. Hay una justificación a esto, ¿no? Yeah. So again, this is in Kali Yuga. Yeah. Así que esto es Kali Yuga. Yeah. So in different ages, then these things are natural. In other ages, then you have to apply higher knowledge. En unas eras esto es diferente y en eras más elevadas otra cosa. Yeah. And so we're taking advantage of Lord Chaitanya's intelligence. Así que estamos tratando de tomar ventaja de la inteligencia del Señor Chaitanya. He's the current avatar. Él es el avatar actual. And we have Chaitanya Charitamrita. Y tenemos el Chaitanya Charitamrita. And we have the Rupa Goswami's explanations. Tenemos la explicación de Rupa Goswami. And then we can see Prabhupada, giving them to us. Y podemos ver que Prabhupada nos lo da a nosotros. So we can judge Prabhupada's comments. Así que podemos jugar los comentarios de Prabhupada. In terms of the commentaries of Rupa Goswami. En términos de los comentarios de Rupa Goswami. Yeah, the activities of Lord Chaitanya. Las actividades del Señor Chaitanya. Yeah, and so it takes time. It takes education. Toma tiempo y educación. But if we always chant Hare Krishna, we'll never make a mistake. Pero si siempre cantamos Hare Krishna, nunca vamos a cometer errores. Especially if we chant in this mood. Especialmente si cantamos en ese humor. Trinadapi Suniche no, Taror Iva, Sahishnuna, Amanina, Manadena, Kirtaniya, Sada Hari. Translation. Traducción. ¿Quién hace la traducción de esto? Oh my God. Tiene que ser más humilde que la paja en la calle, más tolerante que un árbol, nunca buscando respeto para sí mismo y siempre buscando la respetabilidad de los demás. Y entonces podemos cantar Hare Krishna constantemente. That will solve all of our problems. Yeah. Así vamos a resolver todo nuestro problema. Yeah. So there's different in Kali Yuga. Things are very confused. Yeah. En Kali Yuga las cosas son muy confusas. Yeah. So become a Vaishnava. Así que tenemos que convertirnos en Vaishnavas. And then you can adjust these problems in society. Y después podemos ajustar toda esta sociedad. Yeah. Maharaj, thank you very much for your reply. I love it, but my question was more about social mobility. Like, for example, could a person born in a Brahmana family but with Kshatriya's qualities becomes Kshatriya? I mean more the social mobility rather than the gender mobility. In Vedic culture, how much fixed was social organization? How much fixed? That's my question. Okay. How much fixed? ¿Puede presentar su pregunta en castellano? Claro que sí. Mi pregunta, que le agradezco mucho por su respuesta anterior, que me gustó mucho, pero mi pregunta iba más hacia el punto de la movilización social, es decir, cuánto en la cultura védica era fijo los distintos grupos sociales. Un brahmana, alguien que nacía en una familia de brahmana podía convertirse en un kshatriya, alguien que nacía en una familia de kshatriya podía convertirse en un brahmana. ¿Qué tan fijo o qué tan flexible era
esas divisiones sociales. So we have a question for you as an answer. Sorry? Traductor. Lakshman, are you there? Okay, yes, I'm back. We have a question for him as an answer. Tenemos una respuesta para él, para su pregunta. Tenemos una pregunta como respuesta. What was Vishwamita's caste? Vishwamitra. Yes. ¿Cuál era la casta de Vishwamitra? He was a kshatriya. All his life? ¿Era su kshatriya toda su vida? No, he became a Brahman after. Okay. yeah. But it's the same thing. Yeah. Es lo mismo. Es la misma cosa. Yeah. There's always been flexibility in terms of caste situation. Esto en términos de casta, situaciones son diferentes. No. Siempre ha pasado movilidad en términos de los castas. Pero en Satya Yuga no es común, porque cosas están funcionando bien, todo está feliz. Yeah. That's what I understand. Right. Thank you so much. Think nothing of it. Take care of your cows. Hare Krishna, Gurudeva, please accept my humble obeisances. All yours to Srila Prabhupada. Oh my God. Okay. Quick question, Gurudeva. The last one you mentioned it as a gruhastha. He has to come out and look for any hungry people and invite them to before he sit for a meal or something. But how practical? Wait a second. Just let me translate this. Está Prabhu haciendo referencia a lo último que dijo, que el Girihata primero tiene que alimentar a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los brahmanas. Okay, go on, please. How practical in today's world? ¿Cuán práctico es esto en el mundo actual? There was a devotee in California when I was there. Había un devoto en California cuando yo estaba ahí. He was living in Santa Cruz. Estaba viviendo en Santa Cruz. It's near the coast. En la otra costa. Yeah, it's in la costa. There's a gran universidad, so there one campus of the University of California is there. Hay un campus de la Universidad de California para allá. Es una ciudad muy liberal, muy hippie, you know. It's a very liberal city with intellectuals and hippie-like thing. So he would do exactly this, you know. Así que él hacía exactamente esto. He would come out on his balcony and say, "Oh, we're having lunch. Anybody hungry hasn't had any food? You know, come and join us." Salía al balcón, ¿no? ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien quiere algo de comida? Venga acá. Yeah. Then after some time, one of the neighbors came over. Después de un tiempo, uno de los vecinos fue. Yeah. So in general, I think Prabhupada's idea is we should distribute prasadam. Yeah. En términos generales, de Prabhupada distribuir prasad. Yeah. And we can do that through our community. Podemos hacer eso por nuestra comunidad. Yeah. And so we should support program of Food for Life. Así que debemos de ayudar al programa de Food for Life. Yeah. Prasadam distribution. Distribución de prasad. Yeah. But yeah. It's Kali Yuga. It's difficult to apply these things. Es Kali Yuga y es difícil aplicar todo esto. Sometimes you see people on the street. A veces ves personas en la calle. And they look like homeless people with their clothes in rags. Lakshman? Y se ve que las personas están en harapo, que son evidentemente sin hogar. Yeah. But actually they have a lot of money. Pero en realidad tienen mucho dinero. Mucho dinero. Somebody's calling. Lakshman. Yeah. So this is our main program. To satisfy this, the Grihasta should work to have a good prasadam distribution program. Entonces el Grihasta tiene que esforzarse para tener
para tener un buen programa de instrucción desplazada. Yeah, puntos. Okay. So I think maybe anybody else let's look at the chat. Vamos a ver el chat. Su santidad HPS está hablando durante el último tiempo que el rol de mujer es y será fundamental para los cambios que el mundo ha experimentado. Okay. Sería igual o peor con el liderazgo femenino. Okay. Es que sigue alimentando paradigmas en los que las mujeres son incapaces de cualificarse igual que los devotos varones. Y con el liderazgo varonil, después de 50 años, hemos llegado a este punto de desarrollo. Será igual, voy peor con el liderazgo femenino. Okay. So, that's a nice question. Yeah. Buena pregunta. Yeah, but this is what we're just trying to present ISKCON as it is. Estamos tratando de presentar a ISKCON tal como es. Yeah, investigating what Prabhupada says from the very beginning. Yeah. Investigando lo que decía Prabhupada desde el mismo principio. Yeah. And then other than that, other questions, sometimes they become very complicated. Yeah. Y aparte de eso, algunas preguntas se tornan complicadas. Yeah. The first point Prabhupada makes is that we should all be brahmanas. El primer punto que Prabhupada enfatiza es que todos tenemos que convertirnos en brahmanas. Yeah. Generous, following principles. Ser generosos, seguir los principios. Yeah. And that's who should be leading the society. Así es como tenemos que vivir en la sociedad. Yeah. And if there are problems in the society, si hay problemas en la sociedad, as an institution, como institución, which is more the Kshatriya role, que es más como el rol de Kshatriya, yeah, then we should act like brahmanas to correct it. Entonces tenemos que actuar como brahmana para corregir las cosas. And we should take shelter of brahmanas to correct it. Tomar refugio de brahmanos para que se corrija. Yeah, and so a brahmana is one who knows Brahman. Brahman es aquel que conoce el Brahman. And this could be a woman, an old man, or a child. No sé qué ser una mujer, un anciano o un niño. A black person or a white person. Una persona de color o una persona blanca. Or even a cow. Incluso una vaca. Okay, so tomorrow there'll be more presentations, and I think nice. This is my perspective. This is my perspective. This is what I'm presenting. Yeah? Lo que estoy presentando es mi perspectiva. Mañana quizás otra cosa. Otra perspectiva. Otra cosa. Okay. Anjana Sudha Academy, Bhaktivinoda ki jai. Jai. Muchas gracias a todo el mundo. Thank you, Gurudeva. Dandut Pranam. Gracias, Maharaj. Muchas Thank you gracias. very much. Muchas gracias. Gracias por la clase. Hare Krishna. Muchas gracias.